al 6, el tema de este año, hermanos, es llevando fruto que permanezca. Llevando fruto que permanezca. Y vamos a leer del 1 al 6. Y lo primero que quiero tratar en esta hora es cómo saber que estoy en Cristo. ¿Cómo puedo saber que puedo permanecer en Cristo? Y ahorita el pasaje mismo nos lo va a decir. Pero vamos a leer versículos 1 al 6 alternadamente. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer todos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, el mensaje en estos versículos usted pudo ver, el Señor lo repite en varias ocasiones. Versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Dice versículo 4, permanecer en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Cómo puedo yo saber que estoy en Cristo? ¿Cómo puedo yo saber que estoy unido a Cristo? Hay personas que piensan que están unidos a Cristo, pero dice aquí, pero el pámpano que no lleva fruto, Él lo quita, ¿verdad? El versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y no está hablando de que la salvación se pierde, de ninguna manera. El pasaje está hablando de eso. El que es salvo, siempre es salvo. La salvación no se pierde. Pero hay personas que piensan que están en Cristo, pero hay una manera de saber que estoy en Cristo, que estoy ligado a Cristo. Y eso quiero hablar en esta hora. ¿Cómo saber que estoy en Cristo? Vamos a orar. Padre, ayúdanos en esta hora para estudiar tu palabra. Señor, dame fuerza, dame la energía que yo necesito para predicar. Ayúdame con mi garganta, con mis vías respiratorias, por favor. Ruego que me fortalezcas. Te pido, Señor, que hables, que me hagas a un lado, que sea tu palabra hablando y tocando los corazones. Que tu Espíritu Santo nos dirija en la verdad. Por favor, Señor, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Nosotros sabemos quiénes son los dos primeros personajes. Dice el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, la vid entonces es Cristo, el labrador que la plantó y que cuida la vid es el Padre. Pero la pregunta aquí es, ¿quiénes son las ramas? Porque aquí este pasaje habla de dos tipos de ramas. Hay ramas que aparentan estar unidas a Él,
pero que no dan fruto y por lo tal van a ser cortadas, se van a secar y finalmente van a ser echadas al fuego, van a ser quemadas. Eso es lo que dice el pasaje: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se va a secar, lo van a recoger y lo van a echar en el fuego y arden. Entonces, ¿quiénes son estos que van a ser echados al fuego, que se van a ser quitados de la vid? Pero habla de otro que dice que permanecen. Hay otra rama que sí permanece, ¿verdad? Versículo 2: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces hay dos tipos de personas. ¿Quiénes son? Están los que dan fruto y están los que no dan fruto. Están los que permanecen unidos a la vid y están los que son cortados de la vid. Ahora, dice el versículo 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. No se trata de creyentes que un tiempo estuvieron unidos a la vid y que de repente son cortados y arrojados al infierno. Se trata de personas que estaban quizás unidas a la fe, pero sin la vida de Cristo en ellos, y por eso es que no llevaban fruto. Conocían la doctrina, conocían del Evangelio y de alguna manera aceptaban las verdades de la palabra, las verdades del Evangelio, pero nunca fueron unidos a Cristo y por eso no hay fruto en ellos. Y el Señor está tomando en realidad un mensaje que Juan el Bautista predicó. Si va conmigo a Mateo capítulo 3, versículo 10, el Señor está tomando estas verdades que Juan el Bautista predicó. Versículo 7, Mateo 3, 7, ¿lo tiene? Dice: y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, ¿acaso no estaban haciendo lo correcto? Estaban, dice, viniendo a su bautismo. Ahora, pero ellos lo estaban tomando como algo religioso, nada más, algo más en la lista que tengo que cumplir para poder conseguir la salvación. No estaban en realidad arrepentidos. Entonces, por eso Juan el Bautista les dice: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y entonces les dice el versículo 8: hacer pues, ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento en el corazón, cuando hay un nuevo nacimiento, cuando es una nueva criatura, hay frutos de arrepentimiento. Es palpable. Cuando Dios salva a una persona, hay frutos de arrepentimiento. Y dice el versículo 9: no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, ¿qué? En el fuego. Entonces Juan está predicando ya este mensaje, ¿verdad? Hay que dar frutos. Y hay que dar frutos de arrepentimiento. Hay que dar frutos de que estamos unidos a la vid, que es Jesucristo. Porque pudiéramos engañarnos. Y ahora, yo no estoy queriendo poner en duda la salvación de nadie.
Pero sí la Biblia nos llama a examinarnos a nosotros mismos, dice 1 Corintios, si estáis en la fe. Porque hay una manera, la salvación se evidencia, la salvación se manifiesta, la salvación da fruto, y eso es lo que está hablando Cristo aquí en Juan capítulo 15. Del que permanece en mí, lleva mucho fruto. Entonces vaya conmigo a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, ahorita regresamos. Versículo 15. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es la misma enseñanza. Así que por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. Lo que el Señor quiere ver no es lo que dices con tu boca, es lo que haces. Lo que el Señor quiere ver son los frutos en tu vida de arrepentimiento, de que te has convertido, de que eres una nueva criatura. Entonces, por eso en Juan capítulo 15 el Señor está hablando de este mismo tema. Vaya a Mateo capítulo 15, versículo 13. Vamos a leer desde el versículo 10. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será ¿qué? Desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Hay ramas que, aunque parecen estar unidas, no dan fruto, pero un día van a ser cortadas y van a ser quemadas. Ahora, las ramas que dan fruto son los verdaderos discípulos. La rama que no da fruto es un falso discípulo. Esa persona va a ser cortada y quemada. Ahora, no está diciendo que la salvación se pierde, está diciendo que nunca fue salvo. Aparentaba estar unido a la vid, pero nunca fue unido, ¿verdad? Porque, hermanos, Cristo es la fuente de vida que los discípulos necesitamos para dar fruto. Y todo cristiano que está unido a Cristo tiene la vida de Cristo en él, y vamos a dar el fruto que Cristo espera de nosotros, porque Él es la vid verdadera. Y dice: y su Padre es el labrador. Él está trabajando en nuestras vidas. Él está quitando la hierba, Él está regando, Él está abonando, Él está alimentando la vid, que es Jesucristo. Jesucristo es la buena sábila. Jesucristo lleva en sí el buen alimento que el Hijo de Dios necesita. ¿Y por qué Jesús alimenta a las ramas? Porque Él quiere que demos fruto. La vida cristiana no es una vida estática. La vida cristiana no es nada más venir, sentarme, escuchar e irme. La vida cristiana es dar fruto para el Señor. El Señor no quiere que nada más estemos aquí de oquis. El Señor quiere que trabajemos. El Señor quiere que le sirvamos. El Señor quiere que demos fruto para Él. Esa es la razón que Él nos salvó. Hay que dar fruto, y fruto que permanezca. El Padre es el dueño de la viña. El
Padre, hermanos, fíjense, Jesús es la vid, el Padre es el labrador, Él es el dueño, Él la cuida, la limpia, la cultiva. Y el Padre tiene dos responsabilidades. Vaya a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. ¿Qué es lo que hace el Padre? Cuando Él ve los pámpanos, Él observa la vid, que es Jesucristo, y todo el cristiano estamos unidos a la vid. Pero el Padre viene y dice, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Pero al que lleva fruto, lo va a limpiar para que lleve más fruto. Y hay personas a las que Dios quita de la iglesia. Hay personas a las que Dios quita y dice, el que en mí no lleva fruto, lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, lo va a limpiar para que pueda llevar más fruto. Lo que a una persona lo hace ser mejor cristiano, a otro lo destruye. Eso pasa en las iglesias. Lo que a una persona, un mensaje para una persona es ofensivo, para el otro es edificante, es lo que necesitaba escuchar para tomar decisiones en su vida. Porque el Padre está trabajando en su viña. El Padre está limpiando porque Él quiere que llevemos fruto. Pero todo pámpano que no lleva fruto, Él lo va a quitar. Y vamos a ver un pasaje más adelante que Jesús dice, llegó a una higuera y dice, quítala, ¿para qué está inutilizando la tierra? Pero hermanos, las ramas que no llevan fruto, Él las quita. Son, como dije, personas que llevan el nombre de cristianos, pero no lo son. Y Jesús habló de esto en diferentes ocasiones. Son como la cizaña. Estaba estudiando la cizaña que crece junto al trigo. Son idénticos, son muy parecidos. Si usted estudia la cizaña que crece junto al trigo, hermanos, tienen la misma forma, pero obviamente hay diferencia. Son muy parecidas. La diferencia entre la cizaña y el trigo es que el trigo lleva fruto y la cizaña es una hierba que se deshace, que se tiene que desechar. Y la evidencia de que no eres cristiano es que no llevas fruto. La vid verdadera es Jesús y la vid produce lo necesario para que los pámpanos lleven fruto. El problema no está en la vid, el problema está en los pámpanos. Jesús produce el alimento espiritual necesario para que los pámpanos lleven fruto. Y hermanos, la Biblia habla de eso, porque mire que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, ahorita regresamos al pasaje. Para eso Jesús nos creó y nos salvó. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues qué, hermanos, es un don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. Tú vienes a Cristo gratuitamente porque Él te salva, Él te regenera, Él te perdona, Él te limpia, Él te justifica, Él te redime, Él es propicio a tus pecados. Hermanos, Él te adopta en su familia. Hermanos, Él hace la obra de salvación, Él es la vid. Pero cuando estás en Cristo, Él empieza a hacer una nueva creación en ti. ¿Y qué es lo que hace? Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ella. El fruto de salvación, ¿qué es? Obras. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. La persona que no lleva fruto realmente se está engañando. Porque un hijo de Dios produce los frutos de un hijo de Dios. Y necesito ver en mi vida los frutos de salvación. Entonces, por eso el mensaje, ¿cómo saber que estoy en Cristo? Y otra vez, hermanos, la salvación no se pierde. No, pero sí la Biblia habla de que hay gente engañada. Porque mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Ya leímos ahí el versículo 20, pero dice, así que por sus frutos los conoceréis. Y el versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me van a decir aquel día, Señor, profetizamos en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Pero ¿cuál es la frase, hermanos, aquí? Versículo 23. Entonces les declararé, ¿qué? Nunca os conocí. Dice, yo nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores. No es que un tiempo llegaron al conocimiento y luego hicieron algo que el Señor los desechó. No, el Señor dice, nunca te conocí. Nunca fuiste salvo. Entonces, ¿cómo saber que estoy en Cristo? Si queremos llevar fruto para el Señor, lo primero que debemos de estar seguros es que estamos en Cristo, que la vida de Cristo está en nosotros. Lo primero que tenemos que saber para poder dar fruto es si estoy ligado a la vid, que es Jesucristo. ¿Y cómo saber que estoy en Cristo? Vamos a ver varios pasajes. Y de hecho, esto yo ya lo había estudiado en el 2024. Estudiamos toda la carta de Primera de Juan, que nos habla de la seguridad de la salvación. Ese es el propósito de Juan. Pero vamos a ver algunos pasajes de allí, hay algunos otros pasajes. Pero estos son los frutos de la salvación. Vaya a Primera de Juan 5:10. Primera de Juan. Fíjense, vamos a leer versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Dice, estos dan testimonio. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, ¿qué dice? Tiene el testimonio en sí mismo. Fíjate, si tú crees en el Hijo de Dios, el testimonio está, ¿qué dice? En ti mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice? No tiene la vida. Entonces, hermanos, dice, tenemos el testimonio, ¿verdad? En nosotros mismos. ¿Y cuál es el testimonio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, miren lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 16.
Romanos 8:16. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da el testimonio. El Espíritu Santo, hermanos, es lo que nos da la seguridad. Y hermanos, cuando el Espíritu Santo mora en una persona, el Espíritu Santo transforma a la persona, transforma sus pensamientos, sus ideas, transforma sus hábitos, transforma su vida, lo cambia, hermanos, de un pecador empedernido a alguien que desea hacer la voluntad de Dios, de un vicioso a alguien que se consagra, que pone sus miembros al servicio del Señor. Hay una transformación porque el Espíritu Santo mora en él y el Espíritu Santo da testimonio a tu vida de que eres hijo de Dios. El Espíritu Santo. Entonces, frutos de salvación. ¿Cómo saber que estoy en Cristo? El Espíritu Santo me lo dice. El Espíritu Santo que mora en mí me lo deja saber. No es algo audible, no es algo que tú... Es una voz interna. Es un cambio que se produce en tu ser, que es obra del Espíritu Santo. Mira lo que dice Mateo 7:21. Entonces, ¿cómo saber que estoy en Cristo? Por el testimonio del Espíritu Santo. Dice allí, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el otro testimonio? Es que los hijos de Dios hacen la voluntad de su Padre. Una persona que ha creído en Jesucristo tiene el deseo de obedecer a su Padre, de hacer la voluntad de Dios. No nada más de tapar el ojo, sino de hacer la voluntad de Dios. Está comprometido, vives en obediencia a la voluntad del Señor. No solamente haces cosas externas para ocultar tu vida de maldad o para aparentar delante de otros que estás bien. No haces eso para quedar bien con otros. Haces, hermanos, porque quieres agradar a Dios. Es un creyente, un hijo de Dios, desea hacer la voluntad de Dios en su vida. Y a veces la voluntad de Dios, hermanos, no es fácil. Estábamos viendo en la escuela dominical, Jesucristo le dijo al Padre, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hágase tu voluntad. Un creyente no está más comprometido con su seguridad, no está más interesado en sus planes, en sus metas. Un creyente es el que ha rendido su voluntad a la voluntad de Dios. No es lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. En todas las áreas de su vida. Nunca os conocí, y dijo el versículo 23, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe qué, hermanos? Es maldad aparentar estar sirviendo a Dios cuando tú tienes otras intenciones en tu corazón y el Señor así lo ve, porque estos, dice, estaban profetizando, estaban echando fuera demonios, estaban haciendo milagros, pero dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando tomamos la religión solo para quedar bien con los demás o solo para aparentar
bien, que estamos bien con el Señor lo ve como maldad en nuestro corazón. Un hijo de Dios está comprometido con la voluntad de Dios. Es un fruto de salvación. El que hace la voluntad de mi Padre. Ahora fíjense, vaya conmigo a Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8. Versículo 44. Dice el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, ¿qué dice? Las palabras de Dios. Por esto no las oís vosotros. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. Un hijo de Dios oye las palabras de Dios. Pero no nada más quiere decir que las oye, sino que las escucha para obedecerlas. O sea que desea saber lo que Dios dice para obedecer lo que Dios dice. Así como es importante el escuchar las órdenes de Dios, es importante obedecer lo que Dios dice. No nada más es cuestión de oír, es cuestión de que, Él dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Oyes la palabra, oyes el mensaje de Dios y estás de acuerdo con ello para obedecerlo. No hay dilatación, no hay tardanza, no hay que pensar, no hay que examinar. Simplemente Dios lo dice, yo lo hago. Porque, hermanos, antes, mire lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Antes éramos hijos de desobediencia. Dice Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Desobediencia. En eso vivíamos sin Cristo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Pero cuando Dios nos salvó, Dios puso en nuestro corazón el anhelo de vivir en obediencia a su voluntad, a su palabra. Antes éramos hijos de desobediencia, rebeldes, extraviados, perdidos. Pero ahora, cuando se me enseña por medio de este libro lo que es la voluntad de Dios, estoy dispuesto a obedecerlo. El Hijo de Dios oye a Dios y obedece a Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero fíjese, y todo eso, si usted lee Primera de Juan, si usted quiere entender acerca de la seguridad de la salvación, lea todo en la carta de Primera de Juan. De eso está hablando. En esto sabemos que somos hijos de Dios. En esto sabemos que le conocemos. Y ahí Juan lo explica perfectamente. Todo esto que estoy mencionando, estas verdades que estoy explicando en otros pasajes, Primera de Juan lo explica correctamente. Pero fíjense, vaya a Primera de Juan capítulo 3, versículo 7.
Entonces, ¿cómo saber que estoy en Cristo? El Espíritu me da testimonio. El Hijo de Dios hace la voluntad de su Padre. El Hijo de Dios oye la palabra de Dios. Pero mire lo que dice 1 Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El Hijo de Dios dice no practica el pecado. El Hijo de Dios no es esclavo al pecado. No es su estilo de vida, ya no es el pecar. Sí, tiene todavía una naturaleza pecaminosa, como dice Romanos 6 y Romanos capítulo 7. Todavía hay deseos engañosos en él, pero ya no vive, ya no se siente a gusto viviendo en la práctica del pecado. Cuando ha pecado contra Dios, se siente redarguido, se siente sucio, se siente mal, se siente que ha quebrantado la palabra de Dios, que lo ha ofendido, y viene y pide perdón a Dios, confiesa su pecado y se arrepiente. Pero dice aquí, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. El día que naciste de nuevo, hermanos, ya no anhelas el pecado, ni te sientes a gusto viviendo en el pecado. Porque tú entiendes que eso es lo que te separa de Dios, que eso es lo que ofende a Dios. Eso fue lo que llevó a Cristo a la cruz, tu pecado, tu maldad. Entonces el cristiano es transformado. Y hermanos, ahora está aborreciendo el pecado. A veces es tentado por el pecado, a veces es seducido por el pecado, a veces es atraído por el pecado. Pero el cristiano, si peca o cae en una falta, no se siente a gusto viviendo allí. Tiene que confesar el pecado para ponerse a cuentas con Dios. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 6. Porque esta santificación es progresiva. Dice Romanos 6, 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais ¿qué? Libres acerca de la justicia. Una persona sin Cristo es esclava del pecado. O sea, el pecado te mueve, el pecado te gobierna. Tu estilo de vida está gobernado por una mente pecaminosa, una mente carnal. Estás esclavo del pecado. Pero dice el versículo 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas? De las cuales ahora ¿qué? Os avergonzáis. ¿Sí, hermano? Nuestra vida sin Cristo para muchos nos es vergüenza. Dice, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿qué dice? Tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación, y como fin la vida eterna. Cuando el Señor te liberó del pecado, te hizo su siervo, ahora ya no eres gobernado por el pecado, ahora eres gobernado por Dios. Él te dirige y dice, ¿y cuál es el fruto de ser siervo de Dios? ¿La qué? Santificación. Y esto está hablando de que es la santificación es otra cosa, no es otra cosa más que hemos sido apartados para Dios. Cuando el Señor nos está apartando cada vez más y más y más y más
para Él. Un hijo de Dios, conforme va pasando el tiempo en su vida cristiana, existen más áreas en su vida que le está cediendo a Dios, que no había sido santificado. O sea, el Señor nos está santificando progresivamente. Y hermanos, quizás muchos hemos dejado las palabras, muchos hemos dejado los vicios, muchos hemos dejado la música, muchos hemos dejado ciertas cosas que el Señor nos santificó en esa área. Y normalmente son cosas externas, pero necesitamos santificarnos todavía en las cosas internas. El fruto de ser siervo de Dios, ¿qué es? Santificación. ¿Y cuál es el fin de eso? La vida eterna. Entonces, un hijo de Dios no practica el pecado. Ahora, vaya conmigo. Ya estamos terminando, pero vaya conmigo a 1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre, que dice, no está en él. ¿Sabe qué, hermanos? Un cristiano no ama el mundo, no participa. El mundo representa la vida sin Dios. El mundo desecha la palabra de Dios. El mundo rechaza la santidad. El mundo se burla de la justicia. Pero el Hijo de Dios no quiere tener amistad con el mundo. Y por eso mire lo que dice 1 de Juan 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué, hermanos? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El cristiano vence al mundo. Y hermanos, su fe en Cristo lo hace vencer al mundo, porque Cristo ofrece vida eterna, Cristo ofrece recompensas, Cristo ofrece bendiciones. El cristiano se agarra de esas promesas y su fe en Jesucristo lo lleva a rechazar el mundo y vencer el mundo. Aunque el mundo lo deslumbre con sus encantos, aunque el mundo lo atraiga, pero el cristiano sabe que el mundo es vano, es hueco, es vacío, es pasajero. En cambio, lo que Jesús ofrece es eterno, es firme y es duradero. Entonces, un hijo de Dios produce los frutos de una persona que ha sido salva. Por eso dice 2 Corintios 5, el que está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Un hijo de Dios produce los frutos de un hijo de Dios. Necesito ver en mi vida los frutos de salvación. Si queremos dar fruto, tener fruto que permanezca, lo primero que yo necesito saber es si estoy en Cristo. Si estoy en Cristo. Vamos a orar. Padre, que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno. Espíritu Santo de la aleluya. Espíritu Santo nos ayude a entender esta verdad. Alumbre nuestro entendimiento. ¿Habrá alguien en esta hora que diga, pastor, yo no soy salvo, no estoy en Cristo, pero hoy me gustaría estar en Cristo? Hoy me gustaría estar unido a la vida.
Me gustaría gozar de esa seguridad de mi salvación. No se vaya de aquí sin estar convencido de que está en Cristo. Lo más importante para una persona es la salvación. Por eso necesitamos escuchar este tipo de mensajes. Ahora, si usted es salvo, pregúntese, ¿estoy dando fruto? ¿Por qué es que no doy fruto? El dar fruto, hermanos, para eso el Señor nos salvó. Para eso el Señor nos rescató. Para eso el Señor nos hizo parte de su pueblo, porque Él nos ha puesto para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. ¿Por qué no decidimos este año dar fruto para Dios? No es fruto para el pastor, no es fruto para la iglesia, es fruto para Dios, un fruto que permanece. Yo le voy a invitar, si el Señor habló a su vida, hermano, ¿por qué no viene aquí a este altar? Y dice, Señor, este año yo quiero dar fruto. Yo quiero que mi vida cuente para ti. Venga aquí, venga al frente, hermano, si el Señor habló a su vida. No nos quedemos, demos fruto para el Señor. Que nos ayudes a entender la importancia de dar fruto. En esto es glorificado mi Padre,